pedagógico. Digo, el diagnóstico médico me puede sumar a la mirada de un sujeto, pero el diagnóstico que yo tengo que hacer es pedagógico y a partir de ahí construir la propuesta educativa. Segundo problema mencionado, la igualdad educativa. Este es un tema que no es nuevo, uno puede encontrar en el recorrido histórico mucho al respecto, pero que tiene una vigencia, parece bastante presente en este tiempo. Si me lo propongo como pregunta, me puedo hacer, ¿cuál es la idea de igualdad educativa que sostiene mis prácticas pedagógicas? Y yo traigo acá dos ideas que vienen discutiendo desde hace tiempo. Creo que hay una que está ganando, y eso me parece que es bueno. Hay una idea más vieja de igualdad educativa que sostiene que la igualdad educativa es que todos aprendan lo mismo. En lo mismo, para todos, estaría la igualdad desde esa mirada. Yo puedo entender que esa mirada tenga la intención de lo justo. A ver, hasta podría pensarla así, para todos, todo. Doy todo para todos. Desde ese lugar la podría pensar. Ahora, ¿qué pasa con esa idea en relación a las diferencias? Si la cruzo con las diferencias. Tiempos, recorridos. Desde esa mirada, teñida por lo homogeneizante, el problema es del sujeto. Digo, esa idea de igualdad viene discutiendo con otra que creo que es la que venimos pensando y con la cual, venimos trabajando y de la cual nos estamos apropiando, que es pensar que la igualdad educativa, lo puedo decir de dos maneras, que nadie aprenda menos de lo que puede o que cada uno aprenda lo máximo posible, sin importar si aprende lo mismo que otro. El asunto es que aprende. ¿Sí? Es esta segunda o este segundo sentido de igualdad es lo que da lugar a las diferencias. Y además pone en discusión la relación entre igualdad y diferencias. Y está bueno dar esta discusión. La igualdad no elimina las diferencias, sino que las sostiene, las pone en ejercicio, les da lugar, trabaja con ellas. Sostener las diferencias en la enseñanza es lo que podríamos decir. Ahora, también puedo decir que es un problema. Es más fácil enseñarle a todos lo mismo, darles a todos la misma actividad para que la hagan. Dar lugar a las diferencias desde ese lugar, desde lo que cada sujeto puede y desde el desarrollo de lo máximo, me pone en ese problema. Y ahí esto se cruza, me anticipo, con el tema de la organización y las condiciones. No es lo mismo dar lugar desde una experiencia pedagógica en la enseñanza a las diferencias si estoy en un aula con 20 pibes a si estoy con 35. Esto es un problema. Ahora, que yo pueda visualizar cuál es el problema es central. Y un par de cositas más de la igualdad que me parece que vienen bien y sobre todo para estos tiempos. Jacques Rancière dice, él sostiene cuando habla de igualdad, que la igualdad, si no está en el punto de partida, ya no está nunca más. Ahora, ¿cómo pensar la igualdad en tiempo de desigualdades? Porque hoy estamos en tiempo de desigualdades. Nosotros estamos en esos tiempos y nosotros las vivimos también y las sentimos. Ahora, me parece que esta idea de pensar la igualdad en el punto de partida está en relación a lo que decíamos antes. La igualdad no pasa para que todos hagan lo mismo y tengan lo mismo y de la misma manera, sino en el máximo desarrollo. Allí está, me parece, la idea de igualdad de la cual debemos apropiarnos, que nos genera otros problemas, pero me parece que
conviene transitar estos problemas a negar esa posibilidad. Y en esto de que esté en el punto de partida y que no sea una meta, digo, ha habido falsas promesas históricamente respecto a poner la igualdad como meta en el futuro, ¿no? Ustedes por ahí habrán escuchado lo que se conoce como la teoría del derrame, que tiene que ver más con lo económico, ¿no? La teoría del derrame dice, menciona siempre una copa, podemos mencionar este vaso, que cuando se llena el vaso, desde el punto de vista económico estamos hablando de la riqueza, cuando los que tienen el vaso lo llenan de riqueza y empieza a caer, lo que cae le va a tocar a algunos. La promesa. ¿No? ¿La promesa? ¿Qué promesa? La promesa neoliberal. Hoy estamos jodidos, no estamos bien, pero vamos a estar mejor. Digo, esta idea de igualdad postergada, lo que hizo en el momento en que fue postergada fue renunciar a la posibilidad de la igualdad hoy, que no elimina desigualdades. Pensémoslo desde el punto de vista educativo, de la enseñanza y del aprendizaje, sino que permite el máximo desarrollo posible de cada pibe. Ahí está la igualdad, en el máximo desarrollo posible, en el máximo aprendizaje de cada pibe. Esa es la idea de igualdad a sostener. Y no pensar que lo que estamos haciendo hoy va a permitirle a este sujeto en el día de mañana estar mejor, tener una mejor vida, un mejor desarrollo, resolver ciertas situaciones de desigualdad. Que por otra parte, la escuela no va a resolver las desigualdades sociales, económicas, culturales. Lo que haga la escuela podrá servir a algo de la sociedad y a cada sujeto a transitar una experiencia educativa más valiosa que le permita abordar alguno de estos problemas. Lo mismo podríamos decir de la inclusión. La escuela, la educación no va a resolver la inclusión social. En todo caso, tenemos que hacernos cargo de pensar algo acerca de la inclusión educativa y no de la social. Y un punto más, porque creo que acá sí hay otro problema en relación a la igualdad, que es un concepto que no es nuevo, que tiene más de 200 años, pero que de tanto en tanto aparece y en los últimos años ha aparecido con mucha fuerza, que es el concepto de la meritocracia. Digo, lo que uno tiene que saber es que la meritocracia no se lleva bien con la igualdad. Es más, la meritocracia es utilizada para tapar las desigualdades. ¿Sí? ¿Por qué? Por una sencilla razón. La meritocracia tiene dos elementos que se conjugan. La capacidad, entre comillas, los dones naturales que uno tiene, junto con el esfuerzo, la voluntad. Esos dos elementos es lo que constituiría el mérito y es lo que hoy constituiría para algunos el éxito, el progreso o el merecer algo. Digo, y la educación es un derecho. Digo, ¿cómo entendemos el derecho en relación a un supuesto mérito? Digo, y si lo quiero pensar desde el esfuerzo, ¿cómo mido el esfuerzo, por ejemplo, de los pibes? Y lo podemos pensar en situación de discapacidad o sin ninguna situación de discapacidad. ¿Cómo mido el esfuerzo de un pibe con discapacidad intelectual que termina su 6º año de la escuela primaria con contenidos, supongamos, de 5º y algunos de 6º? Pero cuando empezó no había nada de eso, o había muy poco. ¿Cómo mido ese esfuerzo? Digo, ¿cómo mido el esfuerzo de un pibe en la escuela secundaria, de uno que al comenzar el año tenía un aplazo y en los bimestres, trimestres, cuatrimestres que vinieron, logró resolver esa materia y aprenderla? ¿Hubo menos mérito ahí, menos esfuerzo que aquel que tuvo 10? Digo, es jodido esta cosa que a veces aparece de que medamos los esfuerzos. Los esfuerzos no son siempre iguales y hay circunstancias que es necesario poder mirar. Sí creo que hay una clara intención,
que es pensar que la igualdad es un problema personal. La igualdad es un problema de cada uno. Esto es lo que nos dice la meritocracia. El problema es de cada uno. Si yo me esfuerzo, yo lo resuelvo. El que no se esfuerce, no lo resuelve. En términos educativos, pedagógicos, digo, es sumamente injusto aplicar esa idea. Aclaro, ¿es válido el esfuerzo? Sí es válido el esfuerzo. ¿Se necesita la voluntad? Sí se necesita la voluntad. Digo, cualquier actividad requiere de voluntad. Ahora, conjugarlo de esa manera termina haciendo que el derecho a la educación quede reducido a decisiones personales e individuales. Y si hay algo que tienen los derechos es que son universales, son de todos. No es que algunos merecen y otros no merecen. Digo, y nos metemos ya con el tema del derecho. Concepción de derecho, sujeto de derecho en educación. Y una primera relación que puedo establecer con la igualdad es que algo que produce la igualdad es la dignidad de la palabra. O sea, una consecuencia de la igualdad es dar lugar a la palabra. Entonces la pregunta que aparece, si me pienso como educador, como educadora, es cuál es el lugar de la palabra de mis estudiantes en las tomas de decisiones que tienen que ver con su escolaridad. Digo, hay decisiones que tomamos nosotros y no le preguntamos a nuestros alumnos o estudiantes. Es decir, cómo voy a planificar, qué voy a hacer, cómo me organizo, qué textos, qué técnicas, qué actividades. Estas son decisiones pedagógicas, didácticas, que son mi responsabilidad. Ahora, hay decisiones que tienen que ver con la escolaridad del estudiante. Digo, ¿aparece ahí la pregunta? ¿O seguimos confiando en que nosotros, con nuestro conocimiento, podemos tomar la mejor decisión para su vida, para su escolaridad, para su continuidad? Terminas sexto en la primaria, mira, lo mejor es que vayas a esta escuela o al CFP o al Centro de Formación Integral. Ahora, al pibe no le preguntamos nada. Entonces, ¿cómo aparece el criterio o la concepción de derecho en esa decisión? Digo, dar lugar a la palabra habla de una relación de poder. Y esto no solo podríamos verlo en la relación que nosotros tenemos con nuestros estudiantes, sino en las relaciones que existen dentro de la escuela, entre los que trabajamos en la escuela. Quién habla, quién no habla, a quién se le pregunta, a quién no se le pregunta. Y la relación de poder entre los que trabajamos en la escuela se juega en relación al saber. ¿Quién suponemos que sabe y quién suponemos que no sabe? Entonces, si yo supongo que no sabe, ¿para qué le voy a preguntar? Entonces voy y le pregunto al que supongo que sabe. Ahora, nosotros estamos inmersos en esa situación. Y lo mismo podríamos pensarlo, digo, en relación a nuestros estudiantes y a las familias de nuestros estudiantes. ¿Qué lugar tiene la palabra de la familia? No hay duda que si la decisión es dar lugar a la palabra, no me queda otra que escuchar. No hay opción. Y dar lugar a la palabra y escuchar trae probablemente diferencias, desacuerdos, desavenencias. Volvemos al primer problema, ¿no? al de las diferencias. Pero si yo pienso que eso es una experiencia educativa valiosa, que eso construye o permite al sujeto pasar por una experiencia de conocimiento que es valiosa, no tengo más remedio que dar lugar a la palabra. Digo, salvo que me siga parando en el lugar donde termine pensando, creyendo que yo soy el que tiene la razón, que yo soy el que sabe y que lo que tengo que hacer es comunicarle al otro qué es lo que tiene que hacer. Digo, y resulta que
Juancito llegó a sexto con su discapacidad intelectual, terminó con flojos contenidos de sexto, con algunos de quinto, y la escuela común, la primaria, la escuela especial a veces también, piensa que lo mejor sería que Juancito vaya al CFI. Resulta que Juancito y tal vez su familia quieren ir a la escuela secundaria, donde van los compañeros con los cuales viene compartiendo años de escuela. ¿Cómo decido esto? Digo, si hay un sujeto de derecho, y si digo que él es un sujeto de derecho y que respeto su derecho, bueno, debería poder respetar su deseo, su decisión, aunque me complique. Digo, porque ahí hay decisiones que nosotros tenemos que tomar. Ahora, a veces esto es mucho más complejo, porque podemos visualizar que el recorrido de este pibe va a ser sumamente dificultoso y que la verdad que, bueno, va a ir, pero no va a dar pie con bola, va a rebotar. Nosotros también tenemos la palabra y podemos decir lo que pensamos y lo que vemos. Lo que sí creo que hay que correrse es de la decisión unilateral de algo. Y mucho más decisiones que a veces parece que son castigos. Bueno, si no haces esto, no, digo, con nosotros no contés, arreglátela solo. Digo, hay toda una complejidad en dar lugar a las diferencias, a relaciones de igualdad y al ejercicio de los derechos. Y lo otro que me parece interesante pensar acerca, digo, porque tiene que ver a veces con los discursos educativos, pedagógicos. A veces se habla de dar oportunidades en educación. Y a mí esta idea me cuesta y me pone en un problema, porque pareciera que yo soy el que da la oportunidad. Pero resulta que el derecho no se lo doy yo, le pertenece al sujeto. No es que yo te doy la oportunidad para que vos aprendas. No, vos tenés el derecho de aprender, te pertenece a vos. Digo, dar oportunidades creo que tiene una carga entre paternalista, maternalista, patriarcal, como ustedes quieran denominarlo, que creo que no nos es útil para pensarlo a un sujeto como sujeto de derecho, y mucho menos pensar el derecho como una amable concesión que uno hace. Bueno, no lo digo así, pero bueno, vos tenés derecho, y a veces asociada a la idea de otra palabra que tiene buena prensa, pero yo me permito poner en discusión, que es el tema de la tolerancia, ¿no? La tolerancia como una acción que para mí lo que dice es que, bueno, si yo pienso que tengo que tolerar al otro, lo que estoy diciendo sin decirlo, bueno, a ver, voy a bancarme que seas lo que sos. Lo desastroso que sos, bueno, ya está, dice así, te voy a tolerar. Digo, la tolerancia también implica una relación de poder. Hay alguien que tolera a otro que supone, el que lo tolera, supone que el otro debe ser tolerado. Entonces yo pondría en discusión la idea de oportunidades, de tolerancia, mucho más, otra más histórica, de concesión ligada a algo caritativo, ¿no? Algo de peso en la historia de la educación especial y en la mirada sobre los sujetos con discapacidad, ¿no? Esa cosa, esa herencia, ¿no? Vinculada a la caridad, pobrecito, ¿no? El pobrecito, digo, no debería formar parte del discurso pedagógico de los que trabajamos en educación. Cuarto problema. ¿Cómo vamos con el tiempo? Muy bien. Bien. ¿Qué pasa con las formas organizativas de la escuela? Y acá, sintéticamente, lo primero que podemos pensar es si los tiempos y los espacios en los que está organizada la escuela
son adecuados, son útiles para construir experiencias pedagógicas que den lugar a las diferencias, a la igualdad y al derecho. O, si no es necesario, poner algo en discusión de los tiempos. Cosa que creo que hemos venido haciendo. Entonces convoco de nuevo, rescatemos en la experiencia histórica de trabajo qué modificaciones hemos producido en relación a cómo está organizado el tiempo en la escuela. Las 4 horas, vamos a tomar ese ejemplo, o 5. O la doble jornada. ¿Cómo está organizado el tiempo? ¿Es un tiempo unificado, rígido, igual para todos los sujetos? ¿O hay posibilidad de tiempos diferentes? Esta sería una cuestión a mirar. Y la de los espacios también. Una forma organizativa histórica de los espacios en la escuela es cómo están conformados los grupos escolares, los años, los grados. Si esas conformaciones históricas siguen siendo las mismas hoy en la escuela, y si son útiles, o no habría que pensar en otras conformaciones históricas, otras formas de organizar los espacios escolares. Hay una figura que utiliza Nuria Pérez de Lara. Ella en algún momento dice, es una pedagoga española que ha estado trabajando mucho con educación especial, pero no solo con educación especial. Ella relataba en un texto una imagen donde decía que las escuelas tenían a veces en la entrada una puerta giratoria, como la que uno a veces encuentra todavía en los bancos de las ciudades del interior, porque acá ya creo que no los encontramos más. Pero uno va en alguna ciudad, alguna localidad en la provincia y ve la puerta y es la giratoria. Y utilizaba esa imagen para decir que a veces hay sujetos, hay pibes, pibas, que vienen a una escuela, entran por esa puerta giratoria. Si la escuela logra rápidamente ver cuál es el casillero donde hay que ubicarlo o ubicarla, lo ubica. Si no encuentra, siguiendo el mismo impulso de la puerta giratoria, sale. A veces con la indicación, esta escuela no es para vos. Mirá, lo mejor es que vayas a esta otra. Este comentario podría servir tanto para una escuela especial como para cualquier escuela común. No es exclusivo de ninguna ni de otra. Pero habría que meter mano en algunas formas organizativas de la escuela. Y acá traigo de nuevo alguna idea del maestro Derrida. Él dice, en algún momento, no hablando de la escuela, él dice, hay que ser infiel a la herencia. ¿A qué herencia educativa tendríamos que ser infiel? ¿Con qué cosas deberíamos romper hoy a esta altura? Hay a veces determinadas prácticas, formas organizativas que se vienen haciendo, yo entré a la escuela hace 5, 10, 15 años y eran así, y se siguen haciendo así. Y por ahí está bien que se hagan así, pero tal vez en algún caso puede que no esté tan bien que se hagan así. Meter mano en las formas organizativas de la escuela me parece que es una cuestión central. Y pongo un ejemplo que se viene discutiendo desde hace tiempo y se sigue discutiendo y probablemente se seguirá hacia adelante. La organización de la estructura curricular del nivel secundario. El nivel secundario ahora tiene 6 años, ¿no? Cada año tiene una cantidad de materias. Los estudiantes que transitan cada año deben cumplir históricamente con la aprobación de una cantidad de esas materias. Supongamos, tiene 12 materias, que ese pibe aprobó 7 y 5 que no aprobó. Y pasó por los exámenes, y pasó por los recuperatorios, y pasó por el apoyo, y etcétera, etcétera, de todos los programas, todas las cosas, y no pudo resolver esas materias que le quedaron. ¿Qué le sucede históricamente desde hace tiempo y desde el comienzo a estos sujetos? Tienen que repetir.
Ahora, ¿qué tienen que repetir? ¿Las 5 que no aprobaron? No, todas. Y con el riesgo de que alguna de las 7 que había aprobado, cuando las vuelve a hacer, no las aprueba. ¿Cuál es el sentido pedagógico que tiene eso? Digo, es más, no hay lógica. Acá cuando pienso en esto me acuerdo de algo que decía otro viejo maestro, Pichón Rivière. Él decía que, digamos, que repetir algo es la negación del aprendizaje. Digo, volver a hacer lo mismo. Bueno, mediante alguna próxima, esperemos, discusión del régimen académico de secundaria, tal vez alguna de estas cosas puedan corregirse. La idea no es que los pibes continúen sin aprender, digo, sino reconociendo lo que aprenden. Porque cuando tiene que volver a hacer lo mismo que aprobó, ¿qué es lo que hay? No hubo reconocimiento de lo aprendido. Y ese no es un problema del pibe. Y quinto problema, cuestión, condiciones materiales. Acá yo no tendría que decir nada porque cada uno de ustedes podría hacer la lista, ¿no? Ahora, la sugerencia o la propuesta es que cuando hagamos la lista, hagamos 2 columnas. La primera, que nos sale más fácil, es la que no hay y lo que falta. Hagámosla. ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que falta? Pero hagamos al lado qué es lo que hay. ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo construido? ¿Qué es aquello de lo cual probablemente formamos parte? Digo, esto me parece que es central para pensar las condiciones materiales. Y está claro que en esas listas que podamos hacer, cuando hablamos de condiciones materiales, hablaremos de recursos en sus diferentes dimensiones, materiales, didácticos, tecnológicos, pedagógicos. No me gusta, pero se utiliza humanos, estaríamos hablando de cargos, por ejemplo, en el caso de las escuelas. Digo, eso tiene que ver con las condiciones materiales. Pero no solo eso, con las condiciones materiales también tiene que ver la formación docente, la actualización de nuestra propia formación docente. Si es suficiente, si falta, decir que falta, estaríamos, si uno fuese coherente, diríamos siempre nos va a faltar algo en términos de conocimiento. Pero digo, ¿qué por ahí, cuál es el área, cuál es el conflicto, cuál es el problema que requiere que yo pueda pensar y tener algunos elementos más? Y allí hay algo sobre lo cual pienso que necesito, un espacio vinculado a la propia actualización docente. Bueno, ahí hay otro elemento vinculado a las condiciones materiales. Con algún agregado, probablemente me meta en algún problema, pero en relación a la formación docente y a si uno tiene los elementos suficientes para dar respuesta, yo creo que cualquiera de nosotros, el día después que se recibió, que tuvo el título y que llegó el primer día a laburar en una escuela, aún teniendo el título, no teníamos claro de cómo resolver y qué hacer. Y empezamos a buscar en compañeras o en compañeros de más experiencia y preguntarle, a manguear planificaciones para ver cómo las hacían, a buscar textos, a anotarme en jornadas, etc. Buenas decisiones personales que tomamos. Ahora, esas buenas decisiones personales también requieren de decisiones institucionales, para abordar este tema. Y cuando digo esto también de no saber, creo que hay que, puedo entenderlo, pero sí propongo que discutamos la idea, o lo tengamos ahí a los fines de la discusión, la idea que a veces aparece cuando en una sala de jardín o en un aula de la escuela primaria
aparece un pibe con discapacidad, y a veces con una discapacidad o una situación compleja, y a veces rápidamente aparece la expresión, yo no estudié para laburar con estos pibes. Y yo entiendo y sé que, digo, probablemente no haya estudiado para laburar con esos pibes, no estoy negando eso, pero digo, me parece que ese camino lo que hace es clausurar cualquier posibilidad. Yo no estudié, no me puedo hacer cargo. Que lo haga la maestra integradora, que lo haga él o la acompañante externo. ¿Qué tiene que hacer? Sí, tiene que hacerse cargo. Pero bueno, yo también debería poder pensar qué hago en relación a este problema, que no es de solución mágica ni inmediata, que puede que no tenga elemento. Entonces, bueno, empiezo a ver a quién demandar. La demanda está buena. Digo, ¿a quién demandar ayuda cuando uno ve que no sabe? Ahora, no es lo mismo demandar ayuda cuando uno ve que no sabe, pero quiere saber, a cuando uno decidió que como no sabe, no me caliento y no voy a saber nada. Problema del pibe, problema del sujeto, problema de la familia. Y si me planteo y me propongo, bueno, esto también no quería olvidarme, de la organización, de las condiciones y de los recursos. Los tiempos de trabajo colectivo, si lo pienso desde el título, interescuelas, digo, cuando hay un proyecto de inclusión, de integración de un pibe con discapacidad en una escuela común, jardín, primaria, secundaria, ¿qué tiempos existen para que se pueda, por ejemplo, construir el proyecto pedagógico, analizar cómo está funcionando, evaluar? Esto forma parte, debería formar parte de la organización de nuestro trabajo y no debería quedar librado al azar. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que bueno, que nos juntamos, por ejemplo, un día, bueno, hoy llovió poco, pero un día de lluvia que casi no vinieron pibes, y ahí nos podemos juntar y intercambiar algo, o a la entrada o la salida, o en un recreo. Digo, el trabajar colectivamente, conjuntamente, requiere de tiempos y espacios, y esos deberían estar definidos. No estoy diciendo que sea fácil ni de resolución mágica, pero nosotros no podemos perder de vista esto. Porque durante mucho tiempo, cuando se hablaba de la integración escolar, se decía que la integración escolar no servía, no porque como estrategia no fuera a aportar a la educación, sino porque las condiciones materiales y las formas organizativas eran un problema. Digo, no había tiempos de intercambio, o a veces, como nos sigue sucediendo, las maestras integradoras que por la cantidad de alumnos no pueden ir a acompañar a los pibes en las salas o en los años el tiempo que el pibe necesitaría. Digo, esto también. Entonces, a veces se confunden los problemas que tienen que ver con las formas organizativas y con las condiciones materiales con la evaluación de una estrategia, que ha sido también un problema histórico en la educación, ¿no? Uno a veces encontraba proyectos institucionales que eran bárbaros, desde la lectura eran bárbaros. Ahora, cuando uno iba a ver qué condiciones eran necesarias para que eso se pudiera construir, las condiciones no estaban. Entonces, ¿dónde terminaba ese proyecto institucional? Probablemente en algún fracaso. Pero el problema estaba en no haber, percibido que llevar adelante una tarea requiere de formas organizativas y de condiciones, que algunas las podemos resolver nosotros y otras no. Y ahí de nuevo hagamos la lista. ¿Qué cosas puedo resolver yo? ¿De qué cosas me puedo hacer cargo yo y me corresponde y me toca hacerme cargo? ¿Y qué cosas no? Y de aquellas que me parece que yo no puedo resolver o no estoy en condiciones de hacerme cargo, ¿a quién debería dirigir el pedido para que esto suceda? Y una pregunta más que creo que debemos repensarla.
uno suele escuchar como pregunta, y hablando de la inclusión, ¿qué es una escuela inclusiva? Y si uno pensara en esta pregunta, o la podría pensar, ¿qué es la inclusión educativa? El riesgo es que uno rápidamente empiece a hacer un punteo, tipo índice. Bueno, una escuela inclusiva es esto, es esto, es esto. Digo, bien funcionalista. Es más, en la gestión anterior en la Dirección General de Escuelas, que estuvo a cargo de un director que ni siquiera era docente en educación especial, en acuerdo con una ONG privada, armó lo que se llamó Manual de Inclusión. O sea que el supuesto era que a través de un manual, siguiendo las indicaciones que allí había, podíamos avanzar en la inclusión. Digo, veamos si allí, además de cierto negocio, no hay alguna cuestión de cierto pensamiento mágico, que también aparece cuando se supone que la inclusión educativa se resuelve por decreto. Se resuelve porque alguien dice que hay que hacerla. Digo, es una situación compleja. Ahora, yo creo que debemos salir de la pregunta ¿qué es qué es una escuela inclusiva? ¿O qué es la educación inclusiva? Y yo diría avanzar en preguntas como ¿qué hay en la inclusión? ¿Para qué la inclusión? ¿A qué incluir? ¿Por qué incluir? Digo, me parece que recorrer alguna de estas preguntas me sacarían de la trampa de la ilusión de construir una especie de vademecum por el cual podemos pensar la escuela inclusiva. Y para complicarnos un poco más, yo diría que es una tarea inútil buscar y pensar qué es una escuela inclusiva. Porque yo creo que no existen escuelas inclusivas. Lo que existen son prácticas que son inclusivas o que son excluyentes. Y que estas prácticas inclusivas o excluyentes están en cualquier institución educativa, común o especial, de cualquier nivel o de cualquier modalidad. O sea, la inclusión no pasa porque todos los pibes con discapacidad estén en las escuelas de los niveles y que los que están en las escuelas especiales son excluidos, segregados, marginados. No, no pasa por ahí. Digo, la inclusión en términos educativos se da o se puede dar tanto en una escuela común como en una escuela especial. Y la exclusión también se puede dar, y se da de hecho, tanto en una escuela común como en una escuela especial. Digo, la historia de la constitución de la educación especial, allá por el fines de la década del 40, cuando se crea, en el caso de la provincia de Buenos Aires, uno en ese recorrido histórico encuentra que la escuela especial se conformó como una institución porque había dos situaciones en aquel momento. Abro un paréntesis. Analizar cualquier tema, cualquier idea, cualquier concepto, siempre es necesario vincularlo con el tiempo histórico. Digo, pensar hoy la igualdad, la debemos pensar en este tiempo histórico. En aquel momento había dos problemas. Uno era que los pibes con discapacidad no entraban en la escuela primaria común, la obligatoria de la 1420, o si entraban no duraban mucho adentro de la escuela. Y el otro tema que se cruzó con esto fue la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde trajo al discurso político y a la necesidad de resolver el derecho a la educación de algunos sujetos. El cruce de esto dio origen a la escuela especial en la provincia de Buenos Aires. Y ahí se construyó también una idea, un imaginario acerca de qué es incluir y qué es excluir,
que transitó muchísimo tiempo, muchísimos años, que sigue dando vueltas. Digo, hoy podríamos decir, los principios históricos de la educación, la homogenización y la normalización no están eliminados, siguen dando vuelta por las escuelas, las aulas, nuestras vidas, nuestras miradas. Digo, ahí hay algo a prestar atención que por suerte creo que pudimos hacerlo, por suerte y por decisión. Pudimos hacerlo. Y eso es lo que nos permitió avanzar en experiencias de inclusión educativa. Entonces, ¿hay prácticas o no hay prácticas inclusivas? Y si tuviera que pensar en esa pregunta que propongo desarmar, de qué es una escuela inclusiva, hay dos cosas que me parece que podríamos concluir. Una es que una escuela que busca tener prácticas inclusivas se tiene que pensar como una escuela para cualquiera. Es decir, una escuela donde cualquier pibe pueda tener un lugar. Y la otra, que me parece que es un eje de pensar prácticas inclusivas en una institución educativa, es pensar en una escuela, o pensar, mejor dicho, que en la escuela es un buen espacio para convivir con las diferencias. Si pensamos la escuela como un buen espacio para convivir con las diferencias, nos corremos de ese mandato histórico que hemos tenido siempre, todos juntos al mismo tiempo, de la misma manera, horarios juntos, todos rígidos, ¿no? Que nos pueden servir para algunas cosas, pero creo que para otras ya deberían ser revisados. Y 5 minutos. Solamente quiero, a los fines de ser coherente con lo que les planteaba al comienzo, que es pensar un problema hoy, en el presente, es pensar que hoy está discutiendo la historia, la memoria, la herencia, dice Derrida, con el porvenir, con lo que imaginamos, con lo que queremos. Y acá, me parece que algo que creo que sabemos y que si no debemos traer a la discusión, es que ¿cuál es el sentido político que tiene la educación hoy en la provincia de Buenos Aires, en nuestro país, en Latinoamérica, en el mundo? ¿Cuál es el sentido político? Y si pienso la escuela en relación al sentido político, ¿qué lugar está ocupando en la escuela hoy en relación a la enseñanza, al aprendizaje y a la educación como política? Aclaro por las dudas que no estoy hablando de política partidaria, estoy hablando de política pública, de política de derecho, de política que dé lugar a las diferencias y a la igualdad. Bueno, ¿cuál es el lugar de la escuela hoy? Y en ese esquema que podemos plantear, el lugar de la escuela no es único. No hay un solo lugar, ni todas las escuelas están paradas en el mismo lugar y cada una de ustedes podría, desde su propia experiencia, traer en el relato diferentes lugares donde estuvo parada la escuela en la que en ese momento estaban trabajando. Pero sí creo que hay una discusión histórica en relación al lugar de la escuela. Una discusión histórica que propone, que piensa que la escuela debe ser un lugar para la construcción de pensamiento crítico y otra fuerza que del otro lado nos dice, que la escuela debe ser una cosa o un lugar para mantener lo que está, mantener un status quo, mantener las cosas como están, ¿no? Desde la figura que uno a veces la ley y yo me resisto y no pienso en lo que a veces se dice de alguna idea que trae Gramsci cuando habla de la escuela. Él dice que la escuela, la educación y la escuela como lugar es el lugar para la formación de intelectuales. Entonces la pregunta sería
si la escuela hoy está aportando a la formación de intelectuales. O si por el contrario, como dicen otros viejos maestros, Foucault, Bourdieu, la escuela es un lugar para reproducción de relaciones de dominación, para que los sujetos se adapten, se acomoden y obedezcan. Digo, esa discusión sigue estando. Digo, ¿dónde nosotros hoy estamos parados en esta discusión? Y dejo enunciados 5 problemas hacia adelante para pensar algo del porvenir que no es que empezó ahora, sino que se viene construyendo, en relación a los sentidos de la educación. Hoy, en un discurso político que tiene amplia vigencia y que históricamente se ha denominado neoliberal, en algún momento neoconservador. Hoy uno podría discutir, ¿es conservador o es liberal muchas de las cosas que se están diciendo? Bueno, es una discusión interesante, pero a recorrer por cada uno. Pero en términos de algunos discursos de las derechas en relación a lo que la escuela puede hacer o decide no hacer. ¿Qué hacemos o qué hará la escuela con los discursos de odio? Hay discursos de odio que trascienden y cruzan todo el campo social. ¿Qué hacemos en la escuela? ¿Pasa algo de esto por la escuela? ¿Pensamos algo de esto por la escuela? ¿O este es un tema del cual no se habla en la escuela? Segundo problema, y sí veámoslo bien, porque tenemos experiencia. Hay un discurso de la sospecha. Hay que sospechar de cosas. Se denuncian escuelas, se denuncian docentes, se denuncian directivos, se denuncian los medios, por ejemplo, adoctrinamiento de las escuelas. Si uno hace un breve recorrido histórico, en la década del 70, entre el año 76 y 83, se hablaba de escuelas peligrosas y se hablaba de docentes que adoctrinaban alumnos. Muchos de esos docentes hoy están desaparecidos. Tercer problema que forma parte de este discurso. La verdad no importa. No importa la búsqueda de la verdad. Se puede decir cualquier cosa sin fundamentar y sin probar lo que se está diciendo. Digo, ahí me parece que hay otro eje. Cuarto, la igualdad, esto ya lo mencioné, pero sí lo traigo, porque esto es lo que va a venir en los próximos tiempos. La igualdad va a ser, para algunos, un problema individual y personal. Un problema que cada uno va a tener que resolver. Y si no lo puede resolver, se jode, pero además se jode porque no lo merece. Y el quinto problema es la imagen, el anuncio de un porvenir inhabitable. Pérdida de derechos, pérdida de espacios, pérdida de la palabra. Si cruzamos esto de lo inhabitable, por ejemplo, con los discursos de odio, ¿qué es lo que hay que hacer con el diferente? ¿Qué es lo que hay que hacer con el que piensa distinto? Digo, uno tiene que poder prestar atención a esto. Algo de esto está en el porvenir. Esto no se resuelve con leyes, se resuelve con decisiones y con prácticas. Termino con algo que probablemente ustedes ya hayan escuchado. Hay una canción de Silvio Rodríguez que en una parte dice: absurdo es suponer que el paraíso es solo la igualdad y las buenas leyes. El sueño se hace a mano y sin permiso, arando el porvenir, dice Silvio, con viejos bueyes. Yo quisiera agregar con viejos, nuevos, nuevas y otros que vendrán. Digo, algo del porvenir está en nuestras manos, salvo que pensemos que el porvenir lo resuelven otros. Y esto también sucede. Lo que yo no pienso, lo que yo no imagino, lo que yo no propongo, sepamos que hay otros que hoy lo están haciendo. Y que lo único que nos va a quedar hacia adelante es cuando aparezca algo de esto, quejarnos
O decir, ¿cómo no me di cuenta? Bueno, muchas gracias y disculpen lo largo. Bueno, ¿llegamos bien? Sí, perfecto. Como buena azafata, ¿cómo les va? Muchísimas